Muy bien, ya muchachos. En esta segunda parte de la clase de endocrinología vamos a estudiar lo que corresponde a síndrome de Cushing. Acá, en este síndrome de Cushing, hay una alteración que no siempre es debido a un problema de la glándula suprarrenal, pero lo que siempre hay en este síndrome de Cushing es un aumento de cortisol. Eso es fundamental, ya que se entienda, ¿ya? Puede ser causado, como dice ahí, por una exposición prolongada a cantidades excesivas de hormonas que son los corticoides, en este caso cortisol. Vamos a marcar ahí. Podemos dividir la causa de ACTH dependiente, o sea, la ACTH viene en la hipófisis. Y aquí nosotros podemos ver que esa ACTH va a actuar sobre la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal para que se produzca cortisol. ¿Ya? Es el mecanismo o la vía normal. Pero también podemos tener un aumento de cortisol ACTH independiente. Eso quiere decir que la glándula, la suprarrenal, está produciendo un exceso de cortisol por otra vía, ¿ya? Que puede ser un tumor incluso. Entonces, veamos qué pasa acá. Causa de ACTH dependiente, o sea que depende de esta hormona hipofisiaria. Una de las causas puede ser adenoma hipofisiario secretor de ACTH o secreción de ACTH por tumores no hipofisiarios. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la ACTH, por la causa que sea, va a aumentar también el cortisol. ¿Ya? Otra vía es causa ACTH independiente, en donde el sujeto se le está administrando de manera crónica corticoide por algún medicamento, por ejemplo, o podríamos encontrar un adenoma de la corteza adrenal. ¿Qué parte de la corteza adrenal es la que produce cortisol? Solamente una. Obviamente la corteza, por eso se llama cortisol, pero en la zona fascicular. ¿Ya? Entonces, si hay un tumor, una hiperplasia en la zona fascicular, nosotros vamos a encontrar ahí una elevada concentración de hormonas como es el cortisol. ¿Ya? Bien, el síndrome está causado por exposición prolongada a cantidades excesivas de hormonas. Cuando hablamos de causa iatrogénica, paciente, ¿cierto?, que está medicado con cortisol, pero también podríamos encontrar otras causas. Vamos a ver primero la clínica. Obesidad centrípeta del tronco, o sea, todo lo que corresponde al abdomen, el tronco, aumenta, ¿cierto?, su tamaño, ¿ya? Abdomen, cara y cuello, pero comienza a disminuir la cantidad de masa corporal, principalmente los brazos y piernas, en el síndrome de Cushing. Pero el abdomen crece mucho, ¿ya? En base principalmente a agua, ¿ya? Y a grasa, principalmente grasa también, ¿ya? Hay resistencia a la insulina, diabetes mellito tipo 2. Si hay resistencia a la insulina, hay deficiencia también en el catabolismo de la glucosa, la formación, ¿cierto?, de glucosa en algunos puntos, ¿ya? Piel muy delgada. ¿Por qué la piel se adelgaza y forma estrías violáceas? Porque el cortisol es catabólico, produce catálisis o catabolismo de las proteínas. Entonces, una de las proteínas importantes de la piel es el colágeno que se destruye con el cortisol. Por lo tanto, aparecen las estrías, estas rayas en la piel. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el cortisol hace que aumente esta sintomatología, estos signos en el paciente? Porque las proteínas comienzan a producir, una vez que se proteolizan, glucosa. ¿Dónde ocurre esto? En el hígado. ¿Ya? A eso lo llamamos gluconeogénesis. Por lo tanto, el cortisol aumenta la glucosa en un paciente. ¿Ya? Fragilidad capilar, equimosis, hematomas. ¿Ya? Las proteínas de la coagulación no se están produciendo a buena concentración en algunos casos, porque se está produciendo más glucosa a partir del catabolismo proteico. Heridas con cicatrización lenta. Para que se regenere una herida, nosotros tenemos que tener proteína. Si no hay proteína, tenemos un problema acá en la cicatrización. ¿Ya? Mayor predisposición a infecciones. ¿Por qué creen ustedes que hay mayor predisposición a infecciones en estos pacientes con corticoides elevados? Baja la defensa porque para la defensa se requieren anticuerpos, células, y esas son proteínas, que en el fondo no van a existir, van a estar en muy baja concentración porque ¿qué hace el cortisol? Transforma la proteína en glucosa a nivel hepático. ¿Ya?
Osteoporosis. La osteoporosis porque se rompe el colágeno, ¿cierto? Y se forman estos poros, ¿ya? Y hay un montón de otras circunstancias que van a producir también la clásica fenotipia de un paciente con síndrome de Cushing. ¿Sí? Pregúntenos. Profe, es decir que los niveles de testosterona en los pacientes también van a disminuir o aumentan para contrarrestar esto. Pueden disminuir en estos pacientes los niveles de testosterona, no significativamente, pero es probable que disminuya. Un paciente que tiene insulinoresistencia, que tiene síndrome de Cushing, los niveles pueden verse alterados. ¿Ah? Pueden verse alterados. Y eso, la clásica figura de un paciente con síndrome de Cushing. Brazos delgados, piernas delgadas, te fijan, abdomen amplio. ¿Por qué? Porque se acumula grasa, el catabolismo de la grasa, el metabolismo en general de la grasa está alterado. Las estrías de la piel son muy evidentes porque el colágeno se rompe y forma esta herida a nivel dérmico, ¿ya? Equimosis, ¿por qué la equimosis? Porque no se producen las proteínas de los factores de la coagulación en nivel hepático, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Dudas, chiquillo, con respecto al síndrome de Cushing. Lo que tiene que saber el síndrome de Cushing es que es un aumento del cortisol. Eso es lo más valioso que tiene que saber. ¿Por qué puede producirse este aumento de cortisol? Dos mecanismos principales. Uno dependiente de ACTH hipoficiaria, que es el estímulo. Mientras más ACTH tengamos, más cortisol hay. ¿Ya? ¿Qué produce ACTH o hormona adrenocorticotrófica? La hipófisis. ¿Ya? ¿Por qué la hipófisis puede producir mucha ACTH? Por un tumor hipofisiario. ¿Ya? Y la otra vía es la no dependiente de ACTH, no dependiente de la hipófisis. Eh, ¿Por qué podría ocurrir eso? También por un tumor, pero a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces la glándula suprarrenal sin mediar estímulo produce cortisol. Otro mecanismo podría ser también iatrogénico. Eso quiere decir que hay medicamentos que tienen cortisol que el sujeto está respirando o aspirando o están entrando a su cuerpo de manera crónica. Como en un paciente asmático que usa salbutamol con cortisol, ese paciente se expone a eso que estamos viendo ahí, ¿ya? Síndrome de Cushing. ¿Por qué tenemos grasa abdominal? Porque las proteínas se descomponen, ¿cierto? Se transforman en glucosa y el exceso de glucosa genera grasa. ¿Captaron? Como se destruye la proteína, los brazos y las piernas son muy delgados, ¿ya? Y acumula grasa a nivel de la espalda superior, ¿cierto? A nivel cervical y abdominal principalmente. Y las proteínas de la coagulación no se producen, por lo tanto tiene equimosis, que son esos moretones que estamos viendo ahí, ¿ya? Veamos ahora lo que corresponde a otra patología, que es la acromegalia y gigantismo. Para que se origine esta patología es fundamental que exista un alza de una hormona que es la hormona del crecimiento, ¿ya? Esta hormona del crecimiento también se produce en la hipófisis, en la hipófisis anterior, ¿ya? Por un tumor hipofisiario podría ser una causa. Entonces, si un sujeto está en desarrollo, en donde sus metáfisis todavía están presentes, recuerdan ustedes que la metáfisis está entre la diáfisis y la epífisis, ¿cierto? Pero la metáfisis de los huesos largos es cartílago. Y esos cartílagos, ustedes lo vieron en anatomía, que tenemos los extremos distales, si tenemos un húmero o un fémur, los extremos distales se llaman, ¿cómo se llama? Epífisis. Y el hueso en la parte central es la diáfisis. Pero entre ambos, entre la diáfisis y la epífisis, está la metáfisis, que es cartílago. La metáfisis tiene receptores para la hormona del crecimiento, porque es cartílago. En esa zona en particular, el cartílago. No todos los cartílagos tienen receptores para la hormona del crecimiento, pero ese cartílago sí lo tiene, la metáfisis, en una zona muy particular que se llama zona de hiperproliferación. Y eso le permite al sujeto seguir creciendo hasta que la metáfisis desaparece. Porque con los años, la metáfisis, que es un cartílago, en nuestra época de niñez, la metáfisis cartílago, que une dos partes del hueso en el fondo,
Pero cuando uno llega a la vida adulta, la metáfisis ya no es cartílago, es hueso también. Y ahí se eliminan los receptores del crecimiento. No hay receptores para... Y por eso dejamos crecer. ¿Ya? Entonces, ese sujeto que estamos viendo ahí, a la izquierda de su pantalla, durante su infancia y adolescencia, como todavía tiene metáfisis, su hipófisis produce mucha hormona del crecimiento, de tal manera que crece hasta que la metáfisis finalmente se osifica, 18 años aproximadamente. Pero el que está a la derecha, fíjense, que también en este caso produce mucha hormona del crecimiento, ¿ya? Pero ya no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer? Porque la metáfisis ya no existe. Su hueso largo, ya la metáfisis, ya no es cartílago la metáfisis, sino que es hueso. ¿Captan? ¿O está difícil? ¿Se entiende? Ya, entonces la metáfisis, como ya no es cartílago, nosotros mismos, la metáfisis ya prácticamente no existe, sino que es hueso. Lo que pasa en estos sujetos es que la parte interna de los huesos y la parte interna se llama endostio y la parte externa se llama periostio porque está en la periferia del hueso. Todavía tiene hormonas, o sea, todavía tiene receptores para la hormona del crecimiento. Entonces, estos huesos, que ya no pueden crecer a lo largo, pueden crecer solamente hacia lo ancho y hacia adentro. ¿Qué hay en el interior de un hueso? La médula ósea. Por lo tanto, la médula ósea comienza a quedar con menos espacio. Si hay menos espacio en la médula ósea, no hay espacio para la producción de sangre, produce menos sangre, el paciente puede tener menos leucocitos, menos glóbulos rojos. ¿Ya? Afortunadamente, en los adultos, la mayor parte de la sangre se produce a nivel de los huesos planos. Así que no es tan significativo esa anemia que podría tener un paciente. Pero en este caso, ¿qué le ocurre? Que los huesos se hacen más anchos, no más largos, más anchos. Y eso es lo que estamos viendo ahí en la imagen de la derecha. Por lo tanto, hay protrusión del tejido óseo hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa con Los osteoblastos están hiperactivos. igual? El osteoblasto y en menor medida el osteoclasto. El osteoblasto está muy activo porque tiene receptores para la hormona del crecimiento y el osteoblasto sigue produciendo hueso, que es la célula productora de hueso. ¿Ya? El tema es que ustedes recuerdan que la médula espinal, la médula nerviosa, va entre las vértebras, por un espacio vertebral, que también comienza a desaparecer porque el hueso en el endósteo le quita espacio a la parte interna. ¿Ustedes se acuerdan también del foramen magno que tiene el cráneo? Que es por donde pasa el tronco encefálico, el bulbo y después la médula espinal. Ese espacio se hace más chiquito. Por lo tanto, estos pacientes están en riesgo de compresión medular. Por lo tanto, podrían tener problemas en la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro y cerebelo hacia sus extremidades. Pueden quedar parapléjicos o tetraplégicos en condiciones graves, porque el foramen oval se puede comprimir a la médula espinal porque todavía sigue creciendo, pero hacia adentro, y le quita espacio. ¿Ya? Lo que está a la izquierda es gigantismo, pero lo que está a la derecha es acromegalia. ¿Ya? Gigantismo porque el sujeto creció en altura, es gigante. Pero lo de la derecha es acromegalia porque a lo mejor el sujeto mide 1,70, 1,75, que es una estatura normal, pero creció hacia afuera, hacia la periferia, por el periósteo, por los osteoblastos, ¿cierto? Y hacia adentro, también por los mismos osteoblastos. Bueno, veamos, continuamos con el sistema endocrino. Veamos la tiroides, chiquitos. La tiroides, por su clase de fisiología, saben que esta glándula es muy importante. Vamos a ver alguna estructura que presenta, como los folículos tiroideos. Cada uno de estos son folículos tiroideos. Son células también que van a estar formando estos folículos, que son como esferas. Todo esto sería un folículo tiroideo, lo que está marcado con una F. Y tiene lo que se llama las células foliculares. Las células foliculares producen proteínas que se acumulan en esta piscina que llamamos coloide, ya acá está en el interior, ya, y se bombea un átomo importante para la formación de hormonas tiroideas, que es el yodo. ¿Ya? Sin yodo no hay hormonas tiroideas. ¿Ya? Acá también, aparte de encontrar células foliculares, encontramos células parafoliculares, que tienen un rol distinto. Las células parafoliculares producen
calcitonina. ¿Ya? Entonces, comencemos con la función de la glándula tiroides. Voy a repetir algunos conceptos. Nos encontramos por debajo de la laringe, esta glándula tiroidea, ¿ya? Ahí está, en la porción media anterior del cuello, y presenta estos folículos tiroideos que ya le estaba mencionando. Las células principales son las células foliculares, ¿ya? Que van a formar esta pared, ¿ya? Y además vamos a encontrar las células C. ¿Qué producen las células C? Producen calcitonina. ¿Por qué es importante la calcitonina? Porque la calcitonina favorece la absorción de calcio en el intestino, ¿ya? Entonces, la tiroides tiene un rol importante en la formación de hormona tiroidea, pero también en la formación de calcitonina que regula nuestro calcio, ¿ya? Vamos a repetir lo mismo, pero con otra imagen ahora. Y esto ya lo pueden entender a esta altura. Esto es un folículo, que es lo mismo que está acá, que es lo mismo que está acá, formado por células foliculares. Cada una de estas va a ser una célula folicular, ¿ya? Vamos a encontrar células C. Esas células C se llaman células parafoliculares. Cuando decimos para, significa al lado de. Está al ladito, adyacente a algo. Por lo tanto, estas células parafoliculares están al lado del folículo, ¿ya? ¿Qué produce la célula C? Y se llama célula C porque produce calcitonina. ¿Para qué la calcitonina? Para aumentar, ¿cierto?, la absorción de calcio en el intestino. Entonces, si un sujeto consume poco calcio, la célula C va a estar muy activa produciendo calcitonina para que el poco calcio que tiene el sujeto, ¿ya?, aumente de tal manera que el calcio que entra a la dieta se absorba en su gran parte, ¿ya? Las células C entonces estimulan los receptores de calcio en el intestino, ¿ya? Bien. ¿Qué hay acá? El coloide, que son estas piscinas que le había mencionado. ¿Qué es lo que tiene el coloide? Proteína. Una de las proteínas es la tiroglobulina, ¿ya? La tiroglobulina. ¿Y qué vamos a encontrar? Tiroglobulina. Pero la tiroglobulina se podría mantener ahí muchos meses, muchos años incluso. Pero para que la tiroglobulina comience a madurar, necesita átomos ¿de qué? De yodo. Y ahí comienza a madurar. Y ahí recién forma hormonas tiroides. Sin yodo no existen hormonas tiroides, ¿ya? Entonces, las hormonas tiroides se producen principalmente una hormona que es la T4. Si tiene 4 átomos de yodo la llamamos tetrayodotironina, T4, eso es lo que se produce, pero se transforma en T3 en los tejidos, principalmente en el riñón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué circunstancia tiene que haber ocurrido para que T4 se transforme en T3? Quitarle un átomo de yodo, ¿cierto? De T4 pasa a T3. Ese proceso se llama desyodación. Le quitamos un átomo de yodo, desyodación. Por lo tanto, actúa una enzima que se llama desyodasa, ¿ya? Principalmente en el riñón, en el cerebro y en el pulmón, pero principalmente el riñón. El hígado también participa en ese proceso, ¿ya? Fíjense que tiene una función esto. Induce la transcripción génica, por lo tanto es anabólica, ¿ya? No es catabólica, es anabólica. Eso quiere decir que construye masa, favorece la síntesis proteica, estimula la absorción de carbohidratos del intestino y liberación de ácidos grasos de los adipocitos. O sea, fíjense lo que está haciendo acá la hormona tiroidea. Estimula la absorción de carbohidratos. ¿Para qué? ¿Cuál es la función principal de los carbohidratos? Principalmente la obtención de energía. Porque a nivel intracelular, los carbohidratos se desdoblan en dos moléculas de ¿qué? La glucosa forma dos moléculas de piruvato. Y eso va a la mitocondria y forma ATP, energía. Esto, la hormona tiroidea favorece en ese proceso, ¿ya? Entonces, aumenta la absorción de glucosa y liberación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para lo mismo, porque los ácidos grasos también son fuentes de energía, de ATP, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que están haciendo acá, esta hormona, es aumentar la energía en este sujeto. Entonces, este sujeto ahora que tiene mucha energía, ¿qué pasa con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria? Todo aumenta.
¿Captaron? Tiene mucha energía. T3 tiene acción metabólica, acciones permisivas y acciones sobre el crecimiento y desarrollo. Estimula la producción de calor, sensibiliza los receptores adrenérgicos. Entonces, con poquita hormona, por ejemplo, con poquita adrenalina, el sujeto ya tiene como si estuviera inundado de adrenalina, porque están los receptores adrenérgicos que reciben la adrenalina muy exacerbados, muy abundantes. Entonces, un poquito de adrenalina le va a producir mucho efecto gracias a las hormonas tiroideas. Por lo tanto, va a estar muy nervioso. Un paciente con hipertiroidismo va a tener un poquito más de ansiedad, porque la hormona tiroidea aumenta los receptores adrenérgicos, lo deja más sensible. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Fíjense que tiene acción sobre el crecimiento y desarrollo, pero una célula que se nutre y que necesita mucho de la hormona tiroidea es el cerebro, célula del sistema nervioso, la neurona. ¿Qué pasa si un recién nacido no tiene hormona tiroidea? La función de esa neurona es baja. Por lo tanto, los procesos cognitivos y la inteligencia de este niño que está carente de hormona tiroidea, por la causa que sea, su desarrollo cognitivo, su desarrollo cerebral es muy bajo y podrías tener un coeficiente intelectual muy bajo, disminuido. ¿Captan? ¿Por qué? Porque el cerebro, la neurona, necesita la hormona tiroidea para aumentar su metabolismo y funcionar. Entonces, ¿cuáles son las principales células que requieren de la hormona tiroidea? El cerebro, el sistema nervioso, pero también las células musculares. ¿Ya? Muscular de la que sea, muscular esquelética o cardíaca. Pero si ahora nos pasamos para el otro lado y hay mucha hormona, todo lo anterior se ve aumentado en sus funciones. ¿Ya? Aumenta la tasa metabólica, la función cardiorrespiratoria, función digestiva, función neuromuscular, va a estar aumentada si el paciente tiene un hipertiroidismo. Vamos ahora al detalle molecular. Vamos a ir repitiendo así también los conceptos. Estas son las células foliculares. ¿Cómo se llama, chiquillos, cada uno de estos elementos que estoy marcando acá con este puntero? Cada una de estas es una célula, pero todo en su conjunto es un folículo. ¿Ya? Está bombeando hacia el interior tiroglobulina, que es esto. Esa es la tiroglobulina. Podemos tomar acá un trocito de esta imagen y la amplificamos a la derecha. Por lo tanto, la célula folicular envía tiroglobulina, que es esto de acá. ¿Qué ocurre con la tiroglobulina? Va a tener átomos de yodo, que pueden ser 3, que pueden ser 4, pero fíjense acá en la misma molécula de tiroglobulina no tiene, después incorpora 2 átomos de yodo en algunas partes, o un átomo de yodo, y aquí tenemos la diyodotironina y la monoyodotironina, ¿ya? Pero esta célula folicular, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Le da un mordisco, ¿ya? Toma una vesícula, una vacuola, un trocito de este coloide, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Y va a incorporar esta tiroglobulina, ¿ya? En algunos casos lo va a incorporar con T3 y T4, lo va a metabolizar y finalmente lo envía hacia la sangre. Lo que envía a la sangre siempre es T3 y T4. T1 y T2 no va hacia la sangre, porque son moléculas que todavía están inmaduras. Entonces, T1 y T2 se devuelve, aunque la haya pinocitado, pero se devuelve hacia el coloide para que termine su maduración. T1, ¿qué significa T1? O monoyodotironina, que tiene un átomo de yodo nomás. La diyodotironina significa que tiene 2 átomos de yodo. No nos sirve a nosotros. Por lo tanto, se envía de vuelta hacia el coloide, que es esto. Pero la T3 y la T4, que ya tiene 3 átomos de yodo y 4 átomos de yodo, ¿ya? Se va hacia la sangre. ¿Y hacia dónde va? A través de la sangre. Sistema nervioso principalmente y sistema muscular. El sistema nervioso tiene receptores para T3 y T4, ¿ya? Y el sistema muscular también. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Aumenta el catabolismo. Por lo tanto, la producción también de energía y de ATP. ¿Ya? Veamos esto ahora con detalle a nivel molecular. Fíjense acá, tenemos un aminoácido que es parte de la tiroglobulina, pero solamente un aminoácido, que es la tirosina, pero si tiene un átomo de yodo, esta tirosina se va a llamar monoyodotirosina o tironina, que es lo mismo. Pero eso que está en rojo es el yodo.
Pero fíjense ahora, la molécula tiene dos, por lo tanto se llamará diyodotirosina. Miren esta molécula acá. La tirosina tiene 1, 2, 3 átomos de yodo, por lo tanto triyodotironina, y esta tiene 4, que es la tiroxina propiamente tal, o tetrayodotironina. ¿Ya? De tal manera que estos elementos cuando han madurado, como T3 y T4, pueden pasar y ser secretados hacia la sangre. ¿Cuáles son los órganos principales que tienen receptores para esta hormona tiroidea? Dos. ¿Cuáles son esos? Sistema nervioso, ¿cierto? Y que incluye cerebro, cerebelo, en el fondo neuronas, ¿cierto? Y los músculos. ¿Ya? Los músculos. ¿Ya? Bien. Nuevamente, entonces vemos cómo se bombea yodo hacia el interior, pero fíjense lo que pasa acá. Tenemos la tiroglobulina que tiene monoyodotironina. La tiroglobulina es una molécula aminosídica proteica grande, polipeptídica, que puede tener un átomo, dos, tres o cuatro, en diferentes segmentos, ¿ya? Por lo tanto, al ser pinocitada, fíjense que solamente T3 y T4 son expulsadas hacia la sangre, ¿ya? Pero desde la sangre, ¿qué toma esta célula folicular? El yodo, ¿ya? El yodo y finalmente lo envía hacia el coloide para producir la yodación y acoplamiento hacia la tiroglobulina, ¿ya? Entonces, la monoyodotironina, la diyodotironina, ¿ya? Van a ganar átomos de yodo también, ¿ya? Ahora, en el caso de que se devuelva, porque fíjense acá, tenemos T3, T4, monoyodo, diyodotironina en el coloide, y que intente pasar a la sangre, eso no va a ocurrir, porque hacia la sangre solo pasa T3 y T4. ¿Qué pasa con T1 y con T2? Se devuelve, se recicla, porque tiene átomo de yodo. O sea, T1 y T2 no pasan a la sangre. No tienen actividad biológica. ¿Ya? Acá estamos viendo entonces esta glándula tiroide, etapa de la síntesis de hormona tiroidea. Lo mismo, fíjense acá, con la yodación, en la posición 3, después la posición 5, entonces tenemos un átomo de yodo. Si tiene un solo átomo de yodo, esta tiroglobulina, vamos a encontrar la monoyodotirosina. Si tiene dos, diyodotirosina. ¿Ya? Si tiene tres, triyodotirosina o tironina, lo mismo. Y si tiene cuatro, tetrayodotironina. Y acá ya hay estas dos son moléculas que pueden ser enviadas hacia la sangre sin ninguna dificultad. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se controla esto? Fíjense acá. El hipotálamo va a producir una hormona, que es la TRH. ¿Qué significa la R? Hormona liberadora de tiroglobulina. ¿Ya? La R viene de release, está en inglés. Hormona liberadora de tiroglobulina, que va a actuar sobre la pituitaria. ¿Y la pituitaria qué va a producir, chiquillos? Hormona estimulante de la tiroides, TSH. La S significa estimular en inglés, ¿ya? Y va a estimular, como dice su nombre, a la tiroides. ¿Y qué produce la tiroides como consecuencia? T3 y T4. ¿Cuál de estas dos hormonas tiene una acción rápida en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso y en el sistema muscular? T3. Pero también se libera T4. Entonces T4 tiene que pasar por el riñón, o el cerebro, o el hígado, y perder un átomo de yodo, por una enzima que se llama D-yodasa. Y ahora recién se activó, porque de T4 pasó a T3. Y ahora este sujeto va a tener una función importante con esta T3. ¿Cuál es la función de T3? Gluconeogénesis, ¿cierto? Utilización de ácido graso, pero las dos cosas tienen una importancia fundamental, y es la obtención de energía. Entonces aumenta la glucosa, aumenta el metabolismo de los ácidos grasos para tener más ATP. ¿Ya? Si hay más ATP, el metabolismo aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca. ¿Ya? Si la mitocondria está muy activa, el sujeto tiene calor o frío. Cuando tiene hipertiroidismo, calor.
Por el contrario, todo lo que acabamos de conversar, si un paciente tiene hipotiroidismo, esto es todo al revés. Aumenta de peso, tiene poca energía, no fabrica glucosa, todo lo tiene que almacenar como grasa, eh, la frecuencia respiratoria y cardíaca están disminuidas, la presión arterial está baja, porque no hay ATP, no hay energía. ¿Ya? Por lo tanto, las hormonas tiroideas son fundamentales para que nosotros tengamos la energía suficiente para poder vivir el día a día, ¿ya? Para el metabolismo. Esto es lo mismo, ya lo explicamos, solamente es para que ustedes vayan recordando. ¿Qué significa TRH? Hormona, hormona liberadora de tirotrofina, que va a actuar sobre la adenohipófisis, no sobre la neurohipófisis, sino que sobre la adenohipófisis para producir esta hormona. ¿Qué significa esta sigla TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Y el nombre dice lo que hace. Estimula la tiroides. ¿A producir qué? Triyodotironina y tetrayodotironina. Ahora, estos niveles aumentaron, ¿cierto? Por lo tanto, aumenta el metabolismo de todo el cuerpo. Pero para que no siga aumentando, estas mismas hormonas frenan a la hipófisis en la secreción de TSH, pero también frenan al hipotálamo en la secreción de TRH. A eso lo llamamos mecanismo de retroalimentación negativo. ¿Captaron? Mecanismo de retroalimentación negativa porque un freno. Ya, la gran mayoría de la porción de esta hormona que secreta es T4 y una minoría es T3. ¿Por qué es importante eso que haya mucho T4 y menos T3? Porque el T3 tiene acción inmediata. No necesitamos que la hormona tiroidea tenga acción inmediata, solamente una pequeña fracción. Pero la T4 es la más abundante, 80%. ¿Ya? Incluso cuando el médico da hormona tiroidea, da T4, ¿cierto? La T4, no da T3 porque la T3 tiene una vida media muy corta y T4 puede mantenerse en el plasma durante un buen tiempo porque solamente al pasar por el riñón, por el hígado, se produce la deyodación de T4 hacia T3. En el plasma van en su mayor parte asociadas a una proteína, que es la globulina de unión a la tiroxina. La B es de binding en inglés, que significa unión. ¿Ah? La globulina de unión a la tiroxina. ¿Ya? Una mínima fracción, menos del 1% va libre. Poquito, ¿se fijan? Solo la fracción libre puede realizar su efecto en la célula. ¿Ya? Pero la mayor parte va unida a la proteína que es la TBG. ¿Ya? Una vez en la célula, esta transforma T4 en T3, la hormona activa, gracias a la enzima que ya le había mencionado delante, que es la deyodasa. Tiene varios nombres esta enzima. ¿Ya? Deyodinasa, dice ahí. Deyodinasa. Son las mismas células quienes, de acuerdo a sus necesidades metabólicas, la van transformando de T4 a T3. En determinadas ocasiones estresantes, las células producen T3 inversa, sin actividad hormonal. ¿Ya? Tiene que ser la T3 nativa o levogira la que tiene actividad. ¿Ya? Pero hablamos de T3 a seca simplemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá en esta parte es el coloide. Y acá en esta parte, que la habíamos visto antes también, es la sangre de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Por lo tanto, entra yodo desde la sangre hacia el coloide. ¿Ya? El yodo se activa, se une a la tiroglobulina para formar mono, di, tetra, ¿ya? Y triyodotironina, que pasa a la misma célula para verse este mecanismo de transporte hacia la sangre, T3 y T4. Y en cambio, T1 y T2 se devuelven. ¿Ya? No pueden salir de la sangre hasta que maduren. ¿Ya? Valores normales de las hormonas tiroideas. Ahí está, esto no es necesario que se lo aprendan, chiquillos. No lo voy a preguntar. Valores normales uno lo va aprendiendo con el tiempo. Hay algunas circunstancias en donde aumenta la proteína de unión a la tiroglobulina, en brazo, estrógeno. En otros disminuye la proteína de unión con hormonas sexuales masculinas y con corticoides. ¿Sí? Una consulta, ¿cómo actúa la levotiroxina para las personas que tienen hipotiroidismo? La levotiroxina, es que la levo no se usa mucho. ¿Ah? Se puede usar el Eutirox,
se puede usar, pero el Eutirox es T4. Entonces, se tiene que centrar primero la dosis. Por ejemplo, un paciente que tiene una disfunción o una disminución de T4 a nivel plasmático, el médico siempre va a empezar con una dosis estándar que son 100 microgramos diarios. Pero a lo mejor a un paciente 100 microgramos es mucho. Por lo tanto, se tiene que regular la dosis a 50, a 25. Y para otro paciente a lo mejor 100 microgramos es muy poco y le va a dar 150 o 200. Pero esa T4, cada vez que pase por el hígado, que pase por el riñón, va a ir perdiendo un átomo de yodo y se va a ir activando. Por lo tanto, una pastilla es suficiente para que le dure a un paciente 24 horas. Eso es lo que se requiere. ¿Ya? Pero el médico va en lo posible a tratar de no ocupar esto, a no ser que los niveles de hormona tiroides estén muy deficientes. ¿Ya? Porque el cuerpo humano tiene rango muy amplio. Fíjese que aquí, por ejemplo, T3 y T4 va de 80 a 180. ¿Ah? La T4 libre de 0,8 a 2. Esto tiene que estar muy disminuido para que el médico indique Eutirox. Y de eso también, de estos valores, depende la dosis que va a utilizar. Acciones de la hormona tiroidea también ya la conoce. Regulación del crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, un recién nacido se le tiene que medir de inmediato la hormona tiroidea. Le pinchan la orejita o el talón y se ve si hay hormona tiroidea o no. Porque podría ser el caso que este sujeto tenga una falla en la producción de hormona tiroidea y va a tener problemas de crecimiento, y lo que es peor aún, ¿qué problemas podrían tener, chiquillos, estos recién nacidos que con el tiempo? Fallo en el sistema cognitivo por deficiencia de la función neuronal. Por lo tanto, la inteligencia va a estar disminuida. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, siempre se tiene que medir la hormona tiroidea. Y en este tipo de personas se le puede dar el síndrome que habíamos visto antes. ¿Cuál? No, por deficiencia de hormona tiroidea no pasa ninguno de los síndromes metabólicos, nada de eso. Ok. Claro, no va a ocurrir eso. Y además que estos pacientes, cuando se detecta que está la disminución, está disminuida la hormona tiroidea, de inmediato comienzan una etapa de suplementación. Ahora, distinto de un adulto, un sujeto que no ha sido detectado, por ejemplo, con hipotiroidismo, a ese sí le van a ocurrir cosas. ¿Qué le va a ocurrir? Un paciente que está con hipotiroidismo a los 30 años y no se ha dado cuenta que tiene hipotiroidismo, va. Pero, ¿por qué un médico, por qué alguien se puede dar cuenta que este paciente tiene hipotiroidismo? Porque anda cansado, anda con depresión, anda irritable y además aumenta de peso. Fácil. Come muy poco, está con dieta estricta, casi tomando agua, pero aumentó de peso. Claro, y trata de hacer ejercicio, trata de caminar todo y le cuesta mucho, además se cansa. Es siniestro esa etapa, porque se confunde mucho con la depresión. Entonces andan muy irritados y le andan pegando ahí al pololo. ¿Ah? Claro. O a la polola, si en el caso de un hombre. ¿Ya? Entonces el hipotiroidismo, pero tiene tratamiento. El asunto es que, no, que tiene que ser un tratamiento muy estricto. Se tienen que seguir las indicaciones médicas. Como la diabetes. Como la diabetes. ¿Ya? Entonces, la hormona tiroidea estimula el metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la función mitocondrial para que el sujeto tenga la energía para tener el día a día. Nosotros mismos, chiquillos, cuando ya andamos con poca energía, después de una clase siniestra de fisiopatología tarde en la noche, andamos un poquito más irritables, estamos cansados, por falta de energía. Estamos un poquito más bajos, ¿cierto? Pero el paciente que tiene hipotiroidismo anda con eso, con esos mismos síntomas, que es una pseudodepresión, no es depresión. Él piensa que tiene depresión, él lo piensa, pero cuando va a donde un psicólogo bien entrenado y lo detecta y le dice, no, usted no va a ser mi cliente, sino que lo vamos a mandar el endocrinólogo, él le resuelve el problema, no el psicólogo. ¿Ya? Aumento de la síntesis de proteína con valores normales. Sobre los glúcidos aumenta la glucogenólisis y aumenta la glicemia. ¿Ya? Entonces tiene varios efectos esta hormona de la hormona tiroidea. Aumenta la síntesis de proteína, aumenta
el glucógeno, la glicemia, ¿ya? Aumenta la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Destrucción de grasa. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de que esta hormona produzca lipólisis? ¿Para qué? Para la obtención de energía. Entonces, un sujeto que tiene suponiendo que yo tengo hipotiroidismo, ¿cómo podría bajar de peso? Con administración de hormonas tiroideas. Entonces, si yo me cuesta bajar de peso y tengo hipotiroidismo, no voy a bajar. Pero si el médico me da Eutirox, ¿ya? La que preguntaba a sus compañeros, levotiroxina, si me da Eutirox, ¿qué hace el Eutirox? Lipólisis. Entonces, en vez de ir a estas cosas de la criolipólisis, estas cuestiones raras, mejor me tomo mi pastillita de Eutirox, tengo lipólisis, se destruye el tejido adiposo y la grasa y bajo de peso. Porque ahora estoy normal, desde el punto de vista hormonal. ¿Captaron la idea, chiquillos? Lipólisis, para la obtención de energía. Aumenta la glicemia, pero también aumenta la glucogenólisis, o sea, destrucción de glucógeno. ¿Con qué objetivo se destruye el glucógeno? Para liberar glucosa y piruvato, energía. ATP. ¿Entramos en órbita? Fácil la fisiopatología, ¿no? Fácil, fácil. Aumento de la pérdida de agua. Estos sujetos que tienen, ¿cierto? Hipertiroidismo tienen la presión arterial elevada. La arteria renal está a alta presión. La cantidad de agua que entra al riñón es mayor. Por lo tanto, pierde más agua. Y estos sujetos andan con sed. ¿Ya? Efectos cardiovasculares, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La multiplicación de qué? ¿Sí? También pierde más sangre, correcto. Por lo tanto, estos sujetos necesitan hidratarse mejor, pero no solamente con agua potable, sino que tiene la bebida isotónica, la apetecen, porque además tiene sales, sodio, cloro, y ellos no entienden por qué, pero le dan unas ganas enormes de comer algo salado. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La multiplicación de qué? De la frecuencia cardíaca con el volumen eyectado. Entonces aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? Porque tenemos que enviar más glucosa, ¿cierto? Y más oxígeno. ¿A quién? A nuestros músculos y al cerebro. Vamos a mandar más sangre con este gasto cardíaco. ¿Con qué objetivo? Para enviar glucosa para que tenga energía. ¿Captan? Entonces aumenta el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero fíjese, si el sujeto tiene hipertiroidismo, eso favorece la hipertrofia fisiológica del miocardio. Y podemos tener una complicación. Porque el corazón se hipertrofia. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta de tamaño sus paredes ventriculares. Y crece el corazón. Y podemos tener una patología que se llama cardiomegalia. El problema de eso, que en un comienzo no hay tanto problema, pero el corazón puede comenzar a crecer hacia adentro, hacia el espacio donde está la sangre. Y si crece hacia adentro, tenemos una hipertrofia ventricular, en donde el volumen de sangre que hay dentro de los ventrículos es más chiquitita. Por lo no entra mucha sangre. Entonces, por lo tanto, cuando eyecta sangre, no eyecta tanta sangre, porque hay poco volumen. ¿Cómo se compensa este problema de eyección en el paciente, de eyección de volumen, porque está enviando poco, aumentando la frecuencia cardíaca? Y eso explica por qué arriba, por ahí decía, ahí mismo, aumento la frecuencia cardíaca. ¿Captaron? Porque el corazón no solamente está más activo. ¿Por qué el corazón está más activo? Porque la hormona tiroidea aumenta la sensibilidad a unos receptores. ¿Receptores de qué? Y en general los músculos, receptores de catecolamina, como la adrenalina. Entonces, si el corazón está más sensible a la adrenalina que nosotros naturalmente producimos, si está más sensible, ¿qué hace la adrenalina en el corazón? Taquicardia. Y ahí están viendo que aumentó la frecuencia cardíaca por dos motivos. Porque los receptores adrenérgicos están mucho más sensibles, pero también podría ser porque la capacidad ventricular está disminuida. ¿Ya? Y ahí está, sobre el músculo y el sistema nervioso central, estimula la hormona tiroidea. Pero al mismo tiempo inhibe la secreción de hormona estimulante de la tiroides y hormona liberadora de tirotrofina.
¿ya? La principal acción es sobre la hipófisis y en menor medida sobre el hipotálamo. ¿Ya? Hipotiroidismo. ¿Ya? Estado resultante de una concentración de hormona tiroidea insuficiente para mantener la función tiroidea dentro de parámetros normales. Hipopituitarismo primario. Hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo primario. ¿Qué significará eso? Hipotiroidismo primario. ¿Por qué primario? ¿Quién se ve afectado acá? Este sujeto está produciendo poca hormona tiroidea. ¿Dónde está el problema de este paciente? Afecta a la misma glándula. Recuerden que cuando es primario, siempre es la misma glándula que está siendo afectada. Si fuera secundario, ¿dónde estaría el problema? Un poquito más arriba. ¿Y dónde? Hipófisis. ¿Y terciario? Hipotálamo. ¿Ya? Entonces, prevalencia en Estados Unidos, casi el 1% de la población y 10 veces más frecuente en mujeres. ¿Ya? Tenemos la tiroiditis Hashimoto. Es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Fíjense que aquí se producen anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina elevados. O sea, hay anticuerpos que actúan sobre la peroxidasa. ¿Por qué es importante la peroxidasa en el ser humano, en la tiroides? Porque transforma o activa el yodo. Entonces, si el sujeto tiene una destrucción de su hormona, que la peroxidasa, ¿ya? No tiene yodo activo. Y si no hay yodo activo, no hay hormona tiroidea. Y eso explica por qué el paciente tiene hipotiroidismo. ¿Captaron? Entonces, la peroxidasa es fundamental, ¿cierto? La peroxidasa es fundamental para activar el yodo. ¿Por qué es importante el yodo? Porque se une a las proteínas de la tiroides, la tiroglobulina. Pero el yodo, no cualquier yodo, tiene que estar activado. ¿Qué lo activa? La peroxidasa. Pero en estos pacientes ocurre que tiene anticuerpos contra esa enzima y la neutraliza. Pero también podría tener anticuerpos contra la tiroglobulina. ¿Qué pasa si hay anticuerpos contra la tiroglobulina? Bloquea toda la producción de hormona tiroidea. Porque en la tiroglobulina se une el yodo. ¿Ya? Entonces, esa es la tiroiditis Hashimoto. Postterapéutico, después del uso de yodo radiactivo o después de sacar la glándula tiroidea. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor de la tiroide, le sacan un trocito de tiroides, pero además le van a dar yodo radiactivo. El yodo no tiene afinidad con otras glándulas, no se va al páncreas, no se va al hígado, se va a la tiroide. Y termina no solamente eliminando las células tumorales, sino que muchas veces elimina las células normales. Y si eliminan las células normales de la tiroide, la producción de hormonas cae. ¿Ya? Entonces, el uso de yodo radiactivo o sacar la glándula tiroidea produce hipotiroidismo. ¿Ya? Otra causa podría ser la falta de yodo en la dieta, cosa que no ocurre en Chile. ¿Ya? A no ser que usted no comiera nada de marisco, de pescado, a no ser que no comiera nada de sal. Por ejemplo, si usted es hipertenso y vive cerca de la cordillera, es difícil que llegue marisco y pescado. Pero al ser hipertenso, el médico le dijo, coma su alimento sin sal. Ese paciente es un buen candidato, ese sujeto es buen candidato a tener hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Pero un sujeto normal va a encontrar sal en el pan y en todos los alimentos. ¿Ya? Hipotiroidismo congénito, generalmente por alteración enzimática. Sin tratamiento causa creatinismo. Este sujeto tiene hipotiroidismo ya de nacimiento. Por eso lo que les mencionaba antes, que a los niños le tienen que medir la hormona tiroidea en el momento que nacen, está todavía llorando y le estamos midiendo al tiro la hormona tiroidea. ¿Ya? Porque si no, tiene cretinismo. Antes se utilizaba este término como de manera despectiva. Eres un cretino. ¿Qué quiere decir eso? Eres un cretino. Eres un deficiente mental. Pero es una patología. El cretinismo es una patología clínica por deficiencia de hormona tiroidea de manera congénita que involucra un déficit cognitivo, baja inteligencia, bajo coeficiente intelectual,
por una deficiencia de yodo, o sea, de hormona tiroidea desde el nacimiento, por lo tanto congénito. Hipotiroidismo congénito. ¿Ya? Tiroiditis, cuando hablamos de itis, inflamación, por una infección viral, que esto es muy raro, sí, que afecta a la glándula tiroidea. ¿Ya? El litio, ¿quién ocupa el litio? Los depresivos, muchas veces. Este medicamento es de uso restringido, regula, ¿cierto?, el estado del ánimo. Y algunos medicamentos que se utilizan también para estabilizar el ritmo cardíaco. ¿Ya? Por lo tanto, se tiene que medir la hormona tiroidea en estos pacientes que utilizan litio y medicamentos que controlan también el ritmo cardíaco. Entonces, dentro del hipotiroidismo tenemos secundario. ¿Ya? La patología afecta a la glándula, como ya saben ustedes, hipófisis. ¿A toda la hipófisis o a un segmento en particular de la hipófisis? Solamente un segmento, la adenohipófisis. ¿Ya? Porque la neurohipófisis no produce, pero la adeno sí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de secundario, solamente una porción de la hipófisis también está afectada. ACV, isquemia, ¿ah? en hipófisis, o sea, si la hipófisis se atrofia por alguna alteración vascular o hay un derrame a nivel hipofisiario, ¿ya? La meningitis, que puede afectar también a la hipófisis, ¿ya? Entonces, secundario. Si es terciario, ya saben a quién afecta, al hipotálamo, por un tumor, por un ACV, por meningitis también, ¿ya? Pero terciario, si afecta al hipotálamo, es terciario. Y hipotiroidismo por déficit de acción tisular. Existe un déficit de receptor intracelular para hormonas tiroideas. Esta es una condición genética, pero podría ser que el paciente tenga niveles normales de TSH, de D3, de hormona tiroidea, pero acá, en este caso, este paciente no tiene el receptor para la hormona tiroidea. Entonces, por mucha hormona tiroidea que tenga, no tiene efecto. ¿Qué pasa con la clínica de este paciente con hipotiroidismo? Síntomas y signos. Cardiovasculares, ya lo saben, todo esto ya lo saben. ¿Qué significa brady? Bajo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca está baja. Insuficiencia cardíaca, porque no hay fuerza en el gasto cardíaco. Síntomas neuromusculares, pasividad. Este sujeto anda lento, hay que empujar para que suba una escalera. Chiquillos, no usen nunca ascensores en este edificio. Suban al quinto piso, bajen por la escalera, ya que nunca van al gimnasio, por lo menos hagan ese ejercicio, ¿ya? Para mantenerse. ¿O van al gimnasio? ¿Van al gimnasio, no? ¿Usted va al gimnasio? ¿Ah? A veces. Yo que no voy hace 20 años al gimnasio. ¿Ya? Pero usted me ven subiendo aquí, bajando la escalera siempre. El único ejercicio que hago, ¿ya? Pero fíjense, bradipsiquia tienen estos pacientes. ¿Qué significa psiquis? ¿Qué es la psiquis? La mente, el pensamiento. Que va a andar bajo, va a andar menso, va a andar lento para todo. Déficit de la memoria. No se concentra este estudiante de tecnología médica. Tiene mucho sueño. Fíjense. ¿Alguno de ustedes anda con sueño? Hipersomnia. Entonces, andamos con mucho sueño. Sube de peso, pero fíjese también que este paciente intolerante al frío no tolera el frío. ¿Por qué no tolera el frío un paciente con hipotiroidismo? Por baja masa muscular. No hay catabolismo, no hay síntesis de energía. Recuerden que la energía, el metabolismo es mitocondrial. Y la mitocondria no solamente produce energía, sino que calor. ¿Ya? Resistencia a la insulina. Si el sujeto es resistente a la insulina, la glucosa sube. Y si la glucosa sube, se va a tener que almacenar, pero se almacena como grasa. Y eso contribuye al alza de peso. ¿Ya? Disminución del metabolismo basal. ¿Qué se requiere para que el intestino haga peristalsis? Requiere contracción de la musculatura de la capa media del intestino. Pero si no hay energía, si no hay hormonas tiroideas para la producción de energía, el intestino se bota huelga, no quiere avanzar. Por lo tanto, ese sujeto va a ir al baño cada 2 días. ¿Ah?
o alguno cada tres, pues eso es siniestro, ya se está intoxicando con amoníaco. Ustedes saben que el colon, con su flora intestinal rica en Escherichia coli y en 50 tipos de bacterias, produce amonio. Y el amonio nos intoxica. Y tenemos falla en el pensamiento. Por lo tanto, empezamos a pensar mucho más lento. No es que usted no entienda la materia, o sea, menos, sino que está intoxicado con amonio. Interesante, ¿no? Entonces, si usted no va al baño frecuentemente, por lo menos una vez al día, ayúdese con una lactulosa, alguna cosita, visite al médico digestivo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? un paciente que aumenta el amonio puede causar eh, alucinaciones. Totalmente, totalmente. Incluso los pacientes, mire, usted absorbe el amonio en el colon, junto con el agua, con muchas cosas, con vitaminas, y el amonio lo procesa el hígado y lo destruye. Pero, por ejemplo, un paciente de edad un poquito más alta, no, 60 pongamos, 50, 60, 70 peor todavía, el hígado ya no funciona muy bien. ¿Y quién procesa el amoníaco de sus propios intestinos? El hígado. Y si un paciente tiene cirrosis hepática no alcohólica, o tiene mucha grasa, ¿quién va a procesar ese amoníaco? Nadie, no hay un órgano. Entonces el amoníaco va a tener lo que se llama una encefalopatía por intoxicación de amonio. Y este sujeto cambia su personalidad, tiene alucinaciones, empieza a hablar como si estuviera ebrio, y eso es una intoxicación por amonio. ¿Cuál es la solución para estos pacientes? Porque son pacientes generalmente a veces geriátricos, con una deficiencia hepática, la lactulosa, porque la lactulosa favorece el tránsito y la lactulosa también acopla el amonio para que no se absorba. Y, exacto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La lactulosa hace que el amoníaco salga por las deposiciones y el paciente no tenga convulsiones, no tenga tampoco alucinaciones ni nada de estas cosas. ¿Ya? Ginecológico, hipermenorrea, menstruación abundante, polimenorrea, menstruaciones frecuentes, borronca, caída de pelo, piel seca, hay muchas afecciones. ¿Ah? Mixedema, ¿ya? La lengua, glositis, por aumento de glucosaminoglicano en tejido conectivo. ¿Ya? Macroglosia. Gloso significa lengua. Macroglosia. ¿Ya? Entonces, un paciente clásico con hipotiroidismo. Bueno, a nivel de laboratorio se miden estas, el T3, T4 que van a estar bajos, TSH alto, hipotiroidismo secundario o terciario, falla de la hipófisis o hipotálamo, ¿ya? Y el tratamiento con levotiroxina. ¿Ya? Eso. Descansemos un ratito, chiquillos. ¿Ya? Unos minutitos. ¿Sí? La lactulosa es una molécula, una macromolécula similar a la lactosa, con algunas modificaciones, pero el efecto es muy parecido. Por ejemplo, la lactosa, que viene de la leche, un dímero, un disacárido, que hace que acople más agua, ¿ah? Y las deposiciones son más líquidas. La lactulosa es lo mismo, es un dímero de una glucosa modificada, de tal manera que ahora, al ser ingerida, se llena también con agua y las deposiciones son más blandas y son más frecuentes, porque al tener más agua en el intestino y al ser más acuosa el contenido intestinal, eso facilita las deposiciones. Por eso un paciente, por ejemplo, que tiene deficiencia de la enzima de la lactosa se mantiene en el intestino, genera mayor acercamiento de agua y tiene después incluso diarrea. La lactulosa es el fármaco equivalente a la lactosa, lo mismo, prácticamente, pero el mismo efecto. Puede causar deshidratación, por eso se utiliza bajo indicación médica. Pero en un paciente geriátrico usted no le puede dar nada si no lo ha indicado el médico. Pero si usted tuviera esa complicación, por ejemplo, no va al baño, como es joven, va a la farmacia, la compra y no, listo. Tiene efecto muy rápido, ¿eh? 3 horas tiene que estar cerca y, si no, aténgase, ¿ya? Ya, chiquillo, un descansito, 15 minutos de descanso para que alcancen a tomar un café y continuamos.
Bien, entonces, a nivel de laboratorio, cuando nosotros queremos ver el perfil de un paciente, tenemos que ver el perfil tiroideo. Por ejemplo, en hipotiroidismo primario, falla la tiroide. Si falla la tiroide, estamos hablando de hipotiroidismo primario, obviamente la T3 y la T4 están bajas, porque está fallando la tiroide. Pero como no hay feedback negativo, la hormona estimulante de la tiroides sigue elevada. Captan esa parte, ¿no? El paciente está bajo con su hormona tiroidea. ¿Quién bloquea la hipófisis? Nadie. Entonces la hipófisis sigue produciendo TSH. ¿Ya? Ahora, la TSH es una hormona que actúa sobre la tiroides para que funcione, pero no está funcionando. En consecuencia, produce también hipertrofia de las células foliculares en la tiroides. Por lo tanto, las células foliculares se hacen más grandes y la tiroides crece. Y ahora es menos coloide, pero al mismo tiempo el sujeto tiene la tiroides más grande. Y en algunos casos, cuando el problema del hipotiroidismo se debe a una deficiencia entre la unión del yodo y el coloide y la tiroglobulina, pero no se une el yodo con la tiroglobulina, ¿qué pasa? Se junta más coloide en ese caso, pasa lo contrario. Se junta más coloide y tenemos un hipertiroidismo, pero no fisiológico, sino que la glándula tiroidea está más grande. Tenemos una hipertrofia y una hiperplasia tiroidea, pero hormonalmente el sujeto está bajo, está con hipotiroidismo. ¿Lo explico de nuevo? Ya. Si un paciente, si un sujeto, para que tenga hormona tiroidea necesita dos elementos fundamentales, yodo y tiroglobulina, que está dentro del coloide, ¿cierto? Si no tiene yodo, la tiroglobulina se sigue multiplicando, se sigue produciendo y el folículo crece junto con la tiroides. ¿Estamos bien? Ya. Esa es una opción, si no hay yodo. Pero si hubiese yodo y falta la peroxidasa que va a unir el yodo a la tiroglobulina, si no hay una enzima que una yodo con tiroglobulina, la tiroglobulina se sigue produciendo, pero al no formarse hormona tiroidea, se sigue acumulando dentro del folículo y crece, crece, crece. ¿Por qué se sigue acumulando? Porque la única manera de sacar tiroglobulina del folículo es cuando está unido a yodo. Y ahí se puede escapar y la tiroides tiene un tamaño normal. Pero si no hay yodo, la tiroglobulina sigue aumentando, aumenta la concentración de tiroglobulina, aumenta el coloide y el coloide empieza a hacerse muy grande. Esta piscina de esta proteína aumenta y la tiroides crece. A eso lo llamamos el bocio. ¿Captaron? Hay más proteína que no está unida a yodo, por lo tanto no se puede escapar de la tiroides y la hormona tiroidea es tan baja y el sujeto tiene un bocio, que es una hipertrofia de la glándula tiroidea. Entonces, ahora, si el paciente tiene poca hormona tiroidea, porque las hormonas tiroideas son las que frenan el hipotálamo y la hipófisis, ¿cierto? Pero si no tiene hormona tiroidea, la TSH va a estar alta y la TRH también un poquito alta, pero van a estar elevadas. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona, además de estar alta, va a producir el crecimiento también de la glándula tiroidea. Y eso explica también el bocio. Entonces el bocio se explica por dos causas. Por aumento de la TSH, que aumenta el tamaño de la glándula, pero también por aumento del coloide, que no se puede unir, donde no se puede unir la tiroglobulina con el yodo. Y si no hay unión de yodo con tiroglobulina, las hormonas tiroideas están bajas. ¿Ya? Hipotiroidismo secundario o terciario. Falla hipofisiaria podría ser una causa hipotalámica. Aquí están nuevamente, porque estamos hablando de hipo, siempre T3 y T4 disminuida. Y el TSH, aquí fíjense, está bajo. Porque la causa, ¿cuál es la causa de que este paciente tenga T3 bajo, T3 y T4 bajo? Falla de la hipófisis que no está produciendo TSH. Si no hay TSH, ¿quién estimula la tiroides? No hay quien la estimule. Por lo tanto, acá tenemos un hipotiroidismo secundario. O terciario, cuando es una falla de la producción de TRH hipotalámica. ¿Ya? Tratamiento, tiroxina, levotiroxina, presenta vida media larga, concentraciones plasmáticas estables, pero que en el fondo es T4, que se transforma en T3.
¿Dónde pasa este cambio de T4 a T3? Principalmente en el riñón y en el hígado. ¿Ya? Ahí pierde un átomo de yodo. ¿Ya? Trillo de tironina no se da porque presenta una vida media corta, ¿ya? Es muy fluctuante, un mal freno de la T3 no se da a un paciente, porque naturalmente el cuerpo del paciente va a transformar la T4 en T3 una vez que el médico se la receta. ¿Ya? Entonces el paciente va a la farmacia y compra T4, que es eutiroxo, levotiroxina, y su propio cuerpo transforma T4 en T3. ¿Qué órgano lo hace? Hígado, riñón, principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa T4 a T3 por una enzima que le quita un átomo de yodo. ¿Cómo se llama esa enzima que le quita un átomo de yodo a T4? No, la enzima se llama desyodasa, que le saca un átomo de yodo. Desyodasa. Puede haber una intoxicación de la glándula tiroidea, una tirotoxicosis, síndrome clínico resultante de una concentración excesiva de hormona tiroidea y su acción en el organismo. Aquí en este caso tenemos un hipertiroidismo. ¿Ya? Hipertiroidismo, síndrome clínico resultante de una secreción excesiva de hormonas tiroideas. Entonces, aquí encontramos lo contrario, hipertiroidismo primario, debido a una alteración de la glándula tiroides. Y fíjense acá, esto es interesante, la enfermedad de Graves, Graves-Basedow, bocio difuso tóxico, causa el 80% del hipertiroidismo, especialmente en mujeres. Pero fíjense que esta enfermedad de Graves también es una enfermedad autoinmune, como la que vimos delante, la tiroiditis de Hashimoto. Pero aquí hay una diferencia. Se genera gran cantidad de anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Qué pasa si miren, esto es fundamental que lo entiendan. Si en un paciente tiene hipertiroidismo primario con anticuerpos que estimulan el receptor de TSH, ¿cuál va a ser la consecuencia a nivel de la tiroides? Si aumenta el receptor de TSH, va a ser mayor producción de hormonas. Entonces este paciente, como dice acá, los anticuerpos, en vez de bloquear, estimulan el receptor. Porque en esta enfermedad, lo que tiene el anticuerpo es justamente contra el receptor, no contra otra parte de la célula, sino que contra el receptor. Y lo estimula, generando hiperplasia de la glándula, crecimiento tiroideo, bocio. Entonces se fijan que esta es otra manera de generar bocio, pero no con hipotiroidismo, sino que con hipertiroidismo. ¿Por qué hiper? Porque en este caso el anticuerpo es como si fuera TSH también. Y la TSH actúa sobre su receptor de la célula folicular en la tiroides y crece. ¿Ya? Además existe exoftalmos, protrusión ocular, por acumulación de glucosaminoglicano en la parte posterior del ojo, pero también hay retracción palpebral por estimulación simpática, mixedema, que en el fondo es un aumento también de células del sistema inmune mezclado con tejido adiposo detrás del ojo. Entonces, si detrás del ojo tengo más grasa, tengo tejido linfoide, el ojo como que se sale. A eso se le llama exoftalmia. ¿Ya? Entonces, esos ojos que vemos que protruyen en un paciente con hipertiroidismo es principalmente porque se acumula tejido linfoide y grasa retroocular que empujan los ojos hacia adelante. ¿Captaron? Entonces, eso lo llamamos exoftalmia. Que es lo que estamos viendo acá. Entonces, fíjense este paciente. Miren, esta es una célula folicular de un folículo tiroideo. En verde están los receptores. Naturalmente, los receptores para TSH solamente están activos cuando se une la TSH de la hipófisis. Y ahí va a producir división celular y también liberación de hormonas tiroideas. Pero si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, en donde se generan anticuerpos contra el receptor, el efecto es exactamente el mismo. O sea, la TSH y el anticuerpo contra el receptor de TSH tienen el mismo efecto. Es como si la hipófisis mandara más hormonas hacia la tiroides, pero no es la hipófisis, sino que es el sistema inmune. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? División celular.
y aumento del tamaño de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, más hormona tiroidea. Y acá este paciente tiene exoftalmia. ¿Qué es la exoftalmia? Acumulación de grasa retroocular y células, principalmente linfocitos, que se van a alojar en la parte posterior del ojo. Y el paciente al mismo tiempo tiene bocio. ¿Ya? Tiene bocio. ¿Por qué tiene bocio? Porque se está estimulando el receptor de TSH, que aumenta la actividad de la célula. Por lo tanto, crece la célula. ¿Ya? Bien. Acá estamos viendo la enfermedad de Graves, paciente sin tratamiento y un paciente con tratamiento, como cambia. ¿Se dan cuenta? El cambio es dramático. O sea, en un mes un paciente ya alcanza la normalidad. ¿Ya? Está con una buena concentración de eutirox. ¿Ya? Hipertiroidismo, actividad excesiva de la glándula de tiroides, mayor incidencia en mujeres, causa más común la enfermedad de Graves. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la tiroiditis de Hashimoto con la enfermedad de Graves? ¿Cuál dirían ustedes que es la principal diferencia entre Graves y Hashimoto? Una décima para el control. Ambas son enfermedades autoinmunes, pero solamente en la enfermedad de Graves se estimula el receptor de TSH. En cambio, la tiroiditis Hashimoto no se estimula el receptor, sino que se destruye la célula por esta enfermedad autoinmune de manera directa, pero no en el receptor. Aquí sí ocurre en el receptor. Y si se estimula el receptor, la glándula funciona más. Pero si funciona más la glándula, pero de todas maneras la glándula está marcada con una molécula del sistema inmune. Vienen los macrófagos, vienen los neutrófilos, y a la larga, esa célula que está marcada, que está opsonizada, es destruida también por el sistema inmune. Por lo tanto, con el paso del tiempo, este paciente se queda sin tiroides. Entonces, en un comienzo, este paciente tenía mucha hormona tiroidea porque estaba siendo estimulado el receptor. Tiene hipertiroidismo. Pero con los años, ahora pasa a un hipotiroidismo porque la tiroides se destruyó por el sistema inmune. El sistema inmune que estimulaba a la tiroides para que funcionara mejor y más, no mejor, pero que funcionara más activamente, finalmente la termina destruyendo y el paciente pasa de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo. Eso solamente ocurre en la enfermedad de Graves. Acá está. ¿Ya? En la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto, el paciente siempre va a tener hipotiroidismo, nunca hipertiroidismo. Porque la enfermedad de Hashimoto, lo único que ocurre sobre la tiroides es un ataque contra ella, contra esta glándula. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Este paciente tiene un hipertiroidismo debido a una alteración de la glándula tiroides, bocio tóxico nodular, un adenoma tóxico, tumor benigno de la tiroides, tiroiditis subaguda, ¿ya? Es un bocio, para que haya llegado a ese estado, paciente que está muy, muy aislado, ¿cierto?, de la medicina. Probablemente, claro, claro. Digamos un adulto joven, ¿no? Pero miren, cuando es primario, entonces se afecta la glándula propiamente tal, y en este caso la tiroides. Cuando es secundario, se afecta la hipófisis. Cuando es terciario, el hipotálamo. Tirotoxicosis facticia, el paciente consume en exceso de levotiroxina. Bueno, aquí tenemos un problema porque yo les dije al comienzo que el médico comienza con dosis alta, con una dosis estándar de 100 microgramos para regular, ¿cierto?, los niveles de hormona tiroidea. Pero en algunos casos el paciente todavía tiene función tiroidea. Y si tiene algo de función tiroidea y se le une al medicamento, la hormona tiroidea sube mucho. Por eso el control en el tratamiento de un déficit de hormona tiroidea tiene que ser muy cercano, muy periódico, hay que tener el ojo muy cerca de ese paciente para que la dosis no sea más alta de lo que necesita. La clínica, síntomas y signos. Tenemos una clínica con síntomas cardiovasculares que ustedes también ya lo entienden. ¿Saben por qué hay taquicardia, palpitaciones? ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Porque el metabolismo está aumentado. Vasodilatación periférica, eritema facial. La vasodilatación también se debe a la presión elevada, trastornos neuromusculares, nerviosismo, ¿ah? Sudoración. El paciente se cansa porque anda corriendo para todos lados, anda con mucha energía, pero en algún momento
los músculos, ¿cierto? Se van desgastando. Está muy emotivo, muy reactivo, irritable. Hiperquinesia, ¿qué significa quine? Movimiento. Se mueve, como Espíritu González, temblor, pérdida de fuerza. Baja de peso, porque acá la proteína, todo se basa en la obtención de energía. Intolerancia al calor, porque él genera mucha calor con el hipertiroidismo. Aumento del metabolismo basal que genera calor. Catabolismo proteico. ¿Ya? Ya cuando está esto muy avanzado, en un paciente con hipertiroidismo, requiere energía no solamente de la glucosa y de la grasa, sino que ya no tiene de dónde sacar más energía y lo hace a través del catabolismo de la proteína. Y ahí baja de peso mucho, porque ya comienza a perder proteínas musculares, pierde masa muscular. Síntomas gastrointestinales, aumento del tránsito intestinal y diarrea. ¿Se acuerdan ustedes que el paciente con hipotiroidismo tenía todo lo contrario? Que casi no va al baño una vez cada 2 días a veces. Mire este paciente, aumento el tránsito y este va 3 veces, 4 veces al día. ¿Ya? Ginecológico, no ovula, amenorrea, ausencia de menstruaciones. Dermatológico, palmas húmedas por la sudoración, las manos tan calientes. ¿Ya? Y el laboratorio ya lo vimos, pero fíjense que en el hipertiroidismo, T3 y T4 obviamente están altas y TSH bajo, cuando la falla está en la tiroides. Pero si es secundario, la falla está en la hipófisis. ¿Qué falla tiene la hipófisis? Para que el paciente tenga hipertiroidismo, produce mucho TSH. Por lo tanto, la consecuencia es una sola, T3 y T4 elevada, porque la hipófisis está produciendo mucha TSH. ¿Qué hace que la hipófisis produzca mucha TSH? Un tumor hipofisiario, que puede ser maligno o benigno. ¿Ya? Tratamiento, medicamentos que evitan la unión del yodo con la tiroglobulina, destruir también parte de la tiroide con yodo radiactivo al tiro, y algunas cirugías que sacan un trocito de la glándula tiroidea, porque esa glándula tiroidea está produciendo muchas hormonas tiroideas, pero si saca un trozo, ya un lóbulo o dos, ya eso podría normalizar la concentración de hormona tiroidea si el médico, si el cirujano saca la tiroides. Va a intentar primero la parte farmacológica, ¿ya? Metimazol o algún elemento radiactivo, ¿ya? O el mismo yodo, ¿ya? Para destruir sin necesidad de cirugía. Si el médico le da yodo radiactivo, el yodo radiactivo destruye parte, un poquito, le va a dar una dosis muy baja de yodo radiactivo para que se destruyan algunas células y las que quedan siguen produciendo hormonas tiroideas. ¿Por qué el médico quiere destruir la tiroides? Porque el paciente tiene mucha función tiroidea de manera normal. ¿Ya? Sí. Profe, en este caso no ocurre un feedback negativo para el TSH. Feedback negativo, sí. Naturalmente eso es lo que tiene que ocurrir. A no ser que el paciente tenga hiperplasia hipofisiaria o un tumor hipofisiario. Porque naturalmente la T3 y T4 cuando están elevadas tienen que frenar a la hipófisis. Pero si la hipófisis está alterada, va a seguir produciendo de todas maneras TSH en altas concentraciones. Y eso es lo que ocurre acá. ¿Ah? Hipertiroidismo secundario. Fíjese que la T3 y la T4 está alta, pero no lo frena, lo que pregunta usted. Porque fíjese ahí que la hipófisis está muy activa, produciendo mucho TSH por un tumor. Un tumor maligno o benigno, una hiperplasia benigna o un tumor. ¿Ya? Y ahí tenemos el bocio. Aumenta el tamaño de la glándula tiroides y puede asociarse con disminución de la deficiencia de yodo. Hay varias causas que hemos discutido también. ¿Ya? Regulación endocrina y alteraciones de la calcemia. Bueno, el calcio no solamente se regula por la calcitonina de la tiroides que yo le mencionaba antes. ¿Recuerdan la calcitonina de la tiroides? Que aumenta los receptores de calcio en el intestino. Hay otras glándulas que están al lado de la tiroides, que son estas. Como están al lado de, se le llama paratiroides, ¿ya? Que también regula el calcio. Pero estas glándulas, que son 4, producen hormona, que es la paratormona. ¿Ya?
existen receptores de calcio en la membrana de las células paratiroideas, ¿ya? Que se activan con el aumento de calcio y envían señales para inhibir la producción y secreción de PTH. Voy a dar un ejemplo mejor para que quede más claro. Si un sujeto consume poco calcio, esa disminución de calcio en la sangre, esa sangre está bañando la paratiroide, aquí hay una, aquí hay otra, y se detecta que hay poquito calcio en la sangre. ¿Cuál es la respuesta de la paratiroide? Liberar paratohormona. Paratohormona, que es otra. ¿Qué hace la paratohormona? Viaja hasta los huesos, donde hay una célula que rompe el tejido óseo, que es el osteoclasto. Y el osteoclasto, al romper hueso, libera calcio. Y de esa manera sube el calcio en un paciente que tenía previamente hipocalcemia. ¿Captaron? Entonces, si ustedes nunca toman lácteos, no comen queso, no comen yogur, no toman leche, nada, ¿qué va a ocurrir? Su calcio va a estar bajo. Si la sangre está con poco calcio, ¿cuál va a ser la respuesta de la glándula paratiroidea? Producir paratohormona. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Si se produce paratohormona, ¿cuál es el efecto? Romper hueso, romper el colágeno. Claro, porque va a activar al osteoclasto. Y el osteoclasto rompe el tejido óseo. Y si se rompe el colágeno del tejido óseo, si se rompe la estructura ósea, ¿cuál es la consecuencia? Que el calcio que está en los huesos se libera hacia la sangre. Y eso sube la calcemia. Eso les va a ocurrir a ustedes, a nosotros. Si ustedes dicen, no, yo no tomo leche porque me cae mal, tengo puros problemas con la leche, no, soy intolerante a la leche. ¿Quién está pagando las consecuencias de que usted no consuma lácteos? Su hueso. Porque su nivel de calcio, sí o sí, se tiene que mantener entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro. Porque si usted no tiene calcio en su sangre, ¿qué ocurre? Sin calcio no hay contracción del corazón. Y nos vamos al cielo. A los que nos portamos bien, ¿sí? Los hormonas se le ha afectado cuando una persona tiene cáncer. No, no tiene relación con esto. Esta hormona no se hiperactiva, no aumenta su funcionamiento con un cáncer en el tejido óseo. Ya, no, ninguna relación. Incluso solamente podría verse afectada cuando el cáncer del tejido óseo, por ejemplo, en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata coloniza muy bien lo que es el tejido óseo. Pero ahí el cáncer de próstata destruye el tejido óseo y coloniza vértebra, la pelvis, los huesos lumbares que están cerca de la próstata. Y ahí se libera más calcio. Y al liberarse más calcio, esta hormona, la paratohormona, cae, baja, porque hay mucho calcio a nivel óseo. Pero el cuerpo humano tiene la capacidad de liberar ese calcio a través de la orina, en procesos fisiológicos normales, ¿ya? Pero si un paciente tiene, que tiene muy mala fortuna y además tiene mala metabolización del calcio, cuando tiene mucho calcio en su sangre, puede precipitar después a nivel urinario cuando se filtra y puede tener cálculos en base a carbonato de calcio y va a formar litiasis renal. Pero eso ya es muy rebuscado. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿No? Ya, entonces todo comienza acá. Miren, esto es interesante. Usted es malo para tomar leche, para los lácteos en general, por lo tanto su plasma está bajito en calcio. ¿Qué se activa? La paratiroide. ¿Qué produce? Paratohormona. Entonces esta paratohormona aumenta en el plasma sanguíneo. ¿Qué hace la paratohormona? La paratohormona quiere contrarrestar esa deficiencia de calcio. Por lo tanto, favorece la reabsorción de calcio por el riñón. Este calcio que estaba en la orina, que estaba a punto de irse, se iba, mejor lo reabsorbe, para que no se vaya, para que no se escape. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de calcio a nivel urinario. Por lo tanto, en vez de escaparse, en vez de excretarse, se reabsorbe y disminuye la excreción, porque lo recupera, porque para mí es importante. Pero también aumenta la activación y la formación de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D. Entonces, aumenta la hidroxilación de la vitamina D.
¿ya? 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿ya? Se forma. Y eso hace que aumente en el plasma. ¿Por qué es importante esto? Porque aumenta el calcio a nivel sanguíneo. ¿Cómo hace esta vitamina D para que aumente el calcio en la sangre? ¿Cómo lo hará? Eso es interesante también. Aumenta los receptores de calcio en el intestino. Entonces usted come poquito calcio y ese poquito calcio que consume, si hay más receptores de calcio, todo se va hacia adentro, se va hacia la sangre y aumenta el calcio en su sangre. ¿Sí? Profe, la vitamina D, Sí. ¿qué digo? El calcio de por sí también puede ayudar a la masa. No, a la función de masa muscular, pero no ganancia en masa muscular, sino que a la función. ¿Ya? Y la vitamina C, en este caso, no tiene mucha relación porque la vitamina C es un cofactor muy bueno para la absorción de hierro. Pero cuando se da calcio, no se requiere dar un aporte adicional de vitamina C. ¿Ya? En el hueso, ¿qué ocurre en un paciente que disminuye el calcio? Aumenta la resorción. ¿Qué quiere decir resorción? No es reabsorción, es resorción. Eso quiere decir que se destruye el hueso. ¿Quién destruye el hueso? El osteoclasto. Clasto en latín significa ruptura. El osteoclasto rompe el hueso. Por lo tanto, aumenta la resorción. ¿Ya? ¿Quién activó el osteoclasto? La paratiroide, produciendo paratormona. Por lo tanto, el hueso libera calcio. Release. Libera calcio. Y al liberar calcio, la calcemia, M significa sangre, la calcemia aumenta. Y tengo un calcio suficiente, entre 8,5 y 10 miligramos por cada 100 ml de sangre, que son los niveles aceptables. ¿Por qué tengo que tener calcio en la sangre a nivel muy equilibrado? Contracción muscular. El corazón no puede quedar sin calcio. ¿Ah? ¿Sí? Y eso genera la osteoporosis. Entonces, si usted no consume calcio, van a llegar a todo hoy día a la casa a comer queso, yogur, leche, sin lactosa, porque si no a los 60 años, ahora no se van a dar cuenta, porque su metabolismo del calcio es muy bueno. ¿Ah? El calcio se libera, después se reabsorbe, pero muchas veces ustedes ya consumieron mucho calcio hasta los 5 o 6 años y después ya dejaron de consumir tanto calcio. Hay algunos que tienen la costumbre de a veces comer yogur, un quesito, está bien, súper bien, pero si no lo hacen, sus huesos entran en osteopenia y no se van a dar cuenta hasta los 60. Y después entran en osteoporosis, que eso ya es irreversible. Son huecos, son poros. ¿Ya? Entonces hay que evitar eso. No ocurre a no ser que el paciente tenga un problema en el metabolismo del calcio, pero es muy raro. Un exceso de calcio se ha descrito en algunos pacientes que tienen falla genética en la eliminación del calcio por la vía urinaria. Y en ese caso hay una complicación que en Chile deben haber, si es que un caso, cuando hay un exceso de calcio, el calcio se deposita en los músculos y los músculos se osifican, generando mucho dolor al paciente. Y hay, también ustedes pueden buscar en internet que incluso hay en algunos museos, en algunas partes del mundo, muertos por esta patología y sus músculos todos ya están calcificados. ¿Ya? El exceso de calcio lo que va a ocurrir es que se va a ir por la vía urinaria, pero si no se elimina correctamente, cálculo renal a repetición. Hay pacientes, hay sujetos que son que no eliminan eficiencia. Por ejemplo, si usted consume mucho calcio, pero la hidratación es deficiente, no toma agua, la concentración del calcio en su sangre va a estar alta, pero no va a sobrepasar los 10 miligramos por cada 100 ml, porque el exceso lo va a eliminar por el riñón, en la orina. Y ahí se producen primero arena cálcica, carbonato de calcio. Y eso se va aglutinando y finalmente forma una piedra en base a carbonato de calcio. Un cálculo renal, litiasis renal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se tienen que dar varias circunstancias, o sea, que el sujeto tiene exceso de calcio, mala metabolización del calcio y consume poca agua. Ese sujeto es un buen candidato para hacer el litiasis renal
en base a carbonato de calcio. Ah, se me pasó una. No puedo retroceder. Después lo vamos a ver. Después que termine la clase la revisamos eso. Bueno, aquí encontramos una celulita ya, de la paratiroide, pero tiene receptores. ¿Ah? Receptores de calcio. ¿Ya? Si está el calcio aumentado, se bloquea la liberación de la paratormona. Pero si está el calcio plasmático disminuido, aumenta la liberación de paratormona. Entonces, ¿por qué es importante eso? Fíjense que los receptores están en esta célula de la paratiroide, por lo tanto puede sensar muy bien los niveles de calcio que hay en el plasma sanguíneo. ¿Ya? Hay receptores también para otros elementos, hay algunas vitaminas, como la vitamina D. La vitamina D no solamente es una vitamina, sino que también actúa como hormona. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, la dieta, la vitamina D2 o la activa, ¿ya? Pero fíjense que pasa al plasma como vitamina D, pero también podemos sintetizar vitamina D, la 7 de hidrocolesterol, vitamina D3, ¿ya? Por luz solar. O sea, la transformación de colesterol a vitamina. O sea, tomamos un poquito de sol y tenemos vitamina D3, ¿ya? En su porción no activa. Una porción muy madura que encontramos por la formación del colesterol en la misma piel. Pero cuando pasa esta vitamina D inactiva al hígado, se hidroxila en la posición 25, en el carbono 25, y forma la 25 hidroxicolecalciferol. ¿Ya? Pero esta no es activa tampoco. Entonces, recién la hemos sintetizado en la piel, o viene de la dieta, ¿ya? En la piel por luz solar, desde el colesterol, se sintetiza vitamina D, pero el hígado la transforma en 25 hidroxicolecalciferol, que no es activa. Pasa por el riñón y aquí se activa por un mecanismo enzimático, que es la 1-hidroxilasa, y como dice el nombre acá, 1-hidroxilasa. La hidroxila en la posición 1, o sea, le coloca un grupo de hidroxilo al carbono en la posición 1 y forma la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que entra al plasma. ¿Por qué es importante la vitamina D activa? Porque aumenta la absorción de calcio a nivel gastrointestinal. ¿Captaron? Entonces, tenemos vitamina D por la dieta o la podemos fabricar a partir del colesterol. Se hidroxila en la posición 25 en el hígado, pero después se hidroxila en la posición 1 en el riñón y tenemos la forma activa que pasa al plasma, que va a tener un efecto ahora, la 1,25 de hidroxicolecalciferol en el intestino. ¿Qué hace en el intestino? Aumenta los receptores de calcio. Entonces tenemos una vitamina D que aumenta los receptores de calcio, por lo tanto el poco calcio, lo que le expliqué adelante, pasa desde el intestino a la sangre y el calcio sube. Entonces, sin vitamina D, el sujeto no incorpora calcio, porque la vitamina D es esencial para la formación de los receptores. ¿Ya? La paratiroide, la hormona paratiroidea, también estimula este paso. También la maduración de la vitamina D, que está inactiva. Claro, claro. Entonces, fíjense que la hormona paratiroidea no solamente estimula al osteoclasto a que libere el calcio en los huesos, sino que también estimula la maduración de la vitamina D para que también por esta vía aumente el calcio en la sangre. Entonces, todo este mecanismo va a que el sujeto suba su calcemia por formación de receptores de calcio intestinal o por activación del osteoclasto para que rompa hueso y suba el calcio en la sangre. ¿Ya? Todo eso, chiquillos, está muy bien explicado. Si les quedó alguna duda, ahí. Lo mismo que acabamos de conversar está escrito. Si no quieren gastar ATP escribiendo, después leen ahí. ¿Ya? Entonces, esto resume más o menos lo que hemos visto. Tenemos luz solar, o viene a través de la dieta, pero viene como la provitamina D, la 7 de hidrocolesterol. ¿Ya? Entonces,
eso no tiene actividad. Pero cuando pasa por el hígado, acá falta la enzima, que es la 25-hidroxilasa, y como el nombre lo dice, hidroxila, o sea, introduce un grupo hidroxilo en el carbono 25 de la vitamina D, y tenemos 25-hidroxicolecalciferol, que va a pasar por el riñón. ¿Qué hace el riñón? También tiene una enzima, la 1-alfa hidroxilasa, que la hidroxila en la posición 1. Entonces ahora vamos a tener la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que va a tener función en varios niveles, a nivel del hueso, a nivel intestinal, a nivel renal y también a nivel de la glándula paratiroidea. ¿Ya? Hay otra forma inactiva, ¿ya? La 24-25 hidroxicolecalciferol, que no tiene mucha importancia. ¿Ya? La activa es esta, la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces la vitamina D va a tener algún efecto, aumento de la resorción ósea, por lo tanto aumenta el calcio a nivel plasmático, aumenta la absorción intestinal de calcio, por lo tanto nuevamente aumenta la concentración plasmática, aumenta la resorción de calcio y reabsorción también de calcio a nivel renal, por lo tanto aumenta los niveles de calcio en plasma y disminuye la síntesis de paratormonas. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? ¿No?